Miembro inferior y raquis. Partes 1, 2, 3. Miembro inferior. Esqueleto de la cintura pélvica. Esqueleto de la pierna. Artrología del miembro inferior. Bóveda plantar. Miología del miembro inferior. Patologías del miembro inferior. Artrología de raquis. Miología de raquis. Nervios del tronco. Patologías en raquis. Bibliografía. Miembro inferior. Osteología del miembro inferior. El miembro inferior, al igual que el miembro superior, está formado por 4 segmentos: la cintura pélvica, el muslo, la pierna y el pie. Cintura pélvica. Esta cintura une al miembro inferior con el tronco y comprende los huesos coxales y el hueso del sacro. Los huesos coxales circunscriben junto con el hueso sacro y el cóccix una cintura ósea, pelvis. El muslo, también conocido como la región femoral, es el segundo segmento de la extremidad inferior o pelviana, entre la cintura pelviana por arriba y la pierna por abajo. La pierna. La pierna es el tercer segmento del miembro inferior o pelviano, comprendida entre el muslo y el pie. La pierna se articula con el muslo mediante la rodilla y con el pie mediante el tobillo. El pie. Es el último segmento del miembro inferior. Se lo divide en 3 partes: tarso, metatarso y falanges. Esqueleto de la cintura pélvica. Huesos coxales. Es un hueso plano y ancho cuyas partes se hallan torsionadas sobre su eje. Pueden diferenciarse 3 segmentos en él: el acetábulo, ilion y agujero obturado. Cara lateral del hueso coxal, dividida en 3 partes: cara glútea, el acetábulo y agujero obturado. Cara glútea es una superficie triangular ondulada, convexa anterior y posteriormente y cóncava en su parte medial. Recorrida por 2 líneas rugosas, las líneas glúteas posterior y anterior. Estas líneas dividen a la cara glútea en 3 segmentos: el segmento posterior, el segmento medio y el segmento antero inferior. La parte inferior de la cara glútea está excavada por un surco supraacetabular rugoso, ancho, poco profundo y concéntrico en el borde acetabular. Este surco se relaciona con la cabeza refleja del músculo recto femoral. Acetábulo está limitado por un borde saliente, borde acetabular, el cual presenta 3 escotaduras que corresponden a los puntos de unión de las 3 piezas que constituyen el hueso: ilion, pubis e isquion. Las escotaduras se denominan escotadura iliopúbica, escotadura iliosiquiática y escotadura acetabular. En la parte anterior al borde acetabular se aprecia una pequeña elevación que sobresale de la escotadura acetabular. Se la denomina tubérculo preacetabular y en él se insertan fascículos de la cintilla subpúbica. El acetábulo presenta 2 partes: la fosa acetabular, de forma cuadrilátera, deprimida, rugosa y no articular, y la cara semilunar de forma de media luna, lisa y articular. El agujero obturador es un amplio orificio, oval en el hombre e irregularmente triangular en la mujer, situado inferiormente al acetábulo. Está circunscrito superiormente por el acetábulo, anteriormente por el pubis y posteriormente por el isquion. El pubis comprende 3 partes: la rama superior, el cuerpo del pubis y la rama inferior del pubis. En la cara lateral de estas 3 porciones se insertan los músculos aductores, grácil y obturador externo. El isquion está formado por 2 columnas óseas, que son el cuerpo del isquion y la rama del isquion. Ambas se unen formando un ángulo casi recto en cuya unión presentan un grueso ensanchamiento que sobresale posteriormente, la tuberosidad isquiática. La cara posterior de esta tuberosidad pertenece al borde posterior del hueso. El agujero obturador está encuadrado por el pubis y el isquion y está limitado por un borde agudo que se halla interrumpido por el surco obturador. El borde del agujero obturado presenta la forma de un anillo abierto anteriormente cuyos extremos se separan, para formar los 2 labios del surco obturador. En el contorno del agujero obturado se observan 2 eminencias: el tubérculo obturador posterior y el tubérculo obturador anterior. Cara medial del hueso coxal.
Esta cara está dividida en dos partes por una cresta curva y oblicua denominada línea arqueada. Superior a la línea arqueada se encuentra la fosa ilíaca, una superficie ancha, lisa, cóncava y triangular, donde se inserta el músculo ilíaco. Posteriormente a la línea arqueada se encuentra una superficie irregular que consta de dos partes. La cara auricular del hueso coxal, Q, es una superficie articular con forma de media luna, y la tuberosidad ilíaca, rugosa e irregular. Inferiormente a la línea arqueada se observa anteriormente el agujero obturador, la cresta tubercular y la fosa acetabular. Bordes del hueso coxal. Se observan 4 bordes. Borde superior, denominado cresta ilíaca, es sinuoso y se halla contorneado en forma de S cursiva. Su extremo anterior se denomina espina ilíaca anterior superior. El extremo posterior se denomina espina ilíaca posterior superior. Borde anterior. Este borde presenta una curvatura cóncava medial y superiormente. Presenta, la espina ilíaca anterior superior, una escotadura innominada, una eminencia en cuya cara lateral se inserta la cabeza del músculo recto femoral, una segunda escotadura en relación con el músculo iliopsas, la eminencia iliopúbica que corresponde al punto de unión del ilion y el pubis, la superficie pectínea, el tubérculo púbico, la cresta púbica. Borde inferior. El borde inferior presenta continuidad con el borde anterior formando un ángulo recto que se denomina ángulo del pubis. Se distinguen 2 segmentos, el anterior y el posterior. Borde posterior. Se extiende desde la espina ilíaca posterior superior hasta la tuberosidad isquiática. Presenta, la espina ilíaca posterior superior, una pequeña escotadura innominada, la espina ilíaca inferior que corresponde al extremo posterior de la cara auricular, la escotadura isquiática mayor, la espina ciática, la escotadura isquiática menor, la tuberosidad isquiática. Ángulos del hueso coxal. El ángulo anterosuperior está constituido por la espina ilíaca anterior superior, el ángulo anteroinferior por el ángulo del pubis, el ángulo posteroinferior por la tuberosidad isquiática, el ángulo posterosuperior por la espina ilíaca posterior superior. Esqueleto del muslo. El esqueleto del muslo está constituido por un único hueso largo, el fémur, y un hueso sesamoideo, la rótula. Fémur. Es un hueso largo que se articula superiormente con el hueso coxal e inferiormente con la tibia. En posición vertical, el fémur se orienta oblicuamente de superior a inferior y de lateral a medial. Esta oblicuidad es más acentuada en la mujer que en el hombre debido a que en la mujer la pelvis es más ancha y los acetábulos se hallan más separados. Presenta también una curvatura de concavidad posterior y una torsión sobre su eje longitudinal. Cuerpo del fémur es prismático triangular. Presenta 3 caras, anterior, posterolateral y posteromedial, y 3 bordes, lateral, medial y posterior. La cara anterior es convexa y lisa y en ella se insertan los músculos vasto intermedio y articular de la rodilla. La cara posterolateral es ancha, excavada en su parte medial y convexa y afilada en sus extremos. En ella se inserta el músculo vasto intermedio. Por último, la cara posteromedial, al igual que a la anterior, se estrecha en sus extremos y se halla desprovista de toda inserción muscular. Los bordes lateral y medial son redondeados y se confunden con las caras que separan. El borde posterior es saliente, grueso y rugoso y se designa con el nombre de línea áspera. Esta línea áspera se divide superiormente en 3 ramas, lateral, medial y media, e inferiormente en 2 líneas supracondíleas lateral y medial. Extremo superior del fémur. Comprende una eminencia articular denominada cabeza del fémur, 2 eminencias irregulares denominadas trocánter mayor y trocánter menor, y un segmento cilíndrico denominado cuello del fémur que una la cabeza del fémur con los trocánteres y el cuerpo del fémur. La cabeza del fémur es una eminencia esférica y lisa que representa aproximadamente 2/3 de una esfera. El trocánter mayor es una eminencia cuadrangular aplanada y situada en la prolongación del cuero del hueso. El trocánter menor es una apófisis cónica situada en la unión del cuello con la cara posteromedial del cuerpo. El trocánter mayor y el menor están unidos anterior y posteriormente por 2 relieves rugosos, la línea intertrocantérica y la cresta intertrocantérica.
La línea intertrocantérica se extiende desde el tubérculo pretorocantérico hasta el trocánter menor, del cual queda separado por alfosita pretrocantérica inferior. La cresta intertrocantérica es más saliente y ancha que la línea intertrocantérica. Es la continuación del borde posterior del trocánter mayor y se une inferiormente al trocánter menor. El cuello del fémur se extiende desde la cabeza del fémur hasta los trocánteres y la línea y cresta interocantéricas. Presenta la forma de un cilindro aplanado. Extremo inferior del fémur, es voluminoso y se extiende más transversalmente que en sentido antero-posterior. Se divide en dos eminencias articulares laterales denominadas cóndilos, separadas entre sí por una depresión profunda denominada fosa intercondílea. Los cóndilos femorales son dos, uno medial y otro lateral. El medial está notablemente proyectado en sentido medial al eje del fémur, además es más estrecho que el lateral. La tróclea femoral está separada de los dos cóndilos por dos depresiones denominadas ranuras condilotrocleares, que se extienden oblicuamente de anterior a posterior desde el borde lateral de cada cóndilo hasta el extremo anterior de la fosa intercondilea. Los cóndilos son la continuación posterior de las vertientes de la cara rotuliana y están separados entre sí por una fosa ancha y profunda denominada fosa intercondílea que reemplaza la garganta de la tróclea en la cara rotuliana. En la cara lateral del cóndilo medial se observa el epicóndilo medial, el tubérculo del abductor, y dos depresiones destinadas a inserciones ligamentosas y musculares. En la cara lateral del cóndilo lateral se observa el epicóndilo lateral, y dos depresiones pequeñas destinadas a inserciones ligamentosas y tendinosas. Rótula. Situada en la parte anterior de la rodilla, es un hueso sesamoideo desarrollado en el tendón del músculo cuádriceps femoral. Es triangular de base superior y aplanada de anterior a posterior. Se describen en ella dos caras, una base superior, un vértice inferior y dos bordes. Cara anterior, es convexa y se halla perforada por numerosos agujeros vasculares. Presenta surcos ocasionados por el paso de los fascículos más anteriores del tendón del músculo cuádriceps femoral. Cara posterior, comprende dos partes, una superior articular y una inferior. La primera ocupa los 3/4 superiores de la cara posterior de la rótula y se observa en ella una cresta, roma y casi vertical que está relacionada con la garganta de la cara rotuliana del fémur y dos carillas laterales cóncavas. La parte inferior es rugosa y se halla perforada por agujeros. La base es triangular de vértice posterior y se halla inclinada anteriormente. Aproximadamente en su mitad anterior se fija el tendón del músculo cuádriceps femoral, y posteriormente, la cápsula de articulación. El vértice está orientado inferiormente y en él se inserta el ligamento rotuliano. Por último, los dos bordes, lateral y medial, son muy convexos y en cada uno de ellos se fijan los vastos lateral o medial y el retináculo rotuliano correspondiente. Esqueleto de la pierna. El esqueleto de la pierna está constituido por dos huesos largos, uno medial y voluminosos, la tibia, y el otro lateral que es el peroné. Ambos están articulados entre sí por sus extremos y se hallan separados uno del otro en el resto de su extensión por un espacio alargado denominado espacio interóseo de la pierna. Tibia. Es un hueso largo y voluminoso situado en la parte medial de la pierna. Se articula superiormente con el fémur e inferiormente con el astrálago. Se orienta verticalmente y forma con el fémur un ángulo obtuso abierto lateralmente. Está contorneada en forma de S cursiva muy alargada, y presenta una ligera concavidad lateral en su parte superior y medial en su parte inferior. Cuerpo de la tibia. Es más ancho en sus dos extremos que en su zona media. Es de forma prismática triangular y se describen en él 3 caras y 3 bordes. La cara medial es lisa y plana. En ella se insertan los músculos artorio, grácil y semitendinoso. Más inferiormente se inserta el ligamento colateral tibial de la rodilla. En la cara lateral se observa una depresión longitudinal en la que se inserta el músculo tibial anterior. La parte inferior de esta cara es convexa. La cara posterior está cruzada en su parte superior por una cresta rugosa y oblicua inferior y medialmente, denominada línea del sóleo sobre la cual se inserta el músculo sóleo. Esta línea divide la cara posterior de la tibia en dos segmentos, el superior,
de forma triangular, y el inferior dividido en dos superficies largas y lisas. El borde anterior contorneado en forma de S cursiva se denomina cresta de la tibia. Se pierde superiormente en la tuberosidad de la tibia. Inferiormente se vuelve romo y se desvía en sentido medial. El borde interóseo es lateral y constituye una arista aguda en la que se inserta la membrana interósea de la pierna. El borde medial es romo en su parte superior y prominente en su parte inferior. Extremo superior de la tibia. Es voluminoso, alargado transversalmente y un poco desviado posteriormente. Está formado por dos cóndilos, uno lateral y otro medial, que sostienen las caras articulares superiores de la tibia. Los dos cóndilos están separados posteriormente por una depresión y anteriormente por una superficie triangular cuyo vértice inferior termina en una gruesa eminencia, denominada tuberosidad de la tibia, la cual es muy saliente e irregular inferiormente. En ella se inserta el ligamento rotuliano. Las caras laterales del extremo superior de la tibia forman el borde infraarticular. El cóndilo medial presenta la impresión de inserción del tendón directo del músculo semimembranoso y un surco transversal donde se desliza el tendón reflejo de este músculo. El cóndilo lateral presenta la cara articular para el peroné, destinada a articularse con la cabeza del peroné, el tubérculo de Gerdy y una cresta oblicua que se extiende desde el tubérculo de Gerdy hasta el borde lateral de la tuberosidad de la tibia. La cara articular superior de los cóndilos constituye una especie de plataforma horizontal en la que se distinguen tres partes, dos articulares laterales, denominadas caras articulares superiores, y una media denominada área intercondílea. Extremo inferior de la tibia. Es menos voluminoso que el superior, pero al igual que este, se extiende más en sentido transversal que antero-posterior. Presenta una forma irregularmente cúbica y se describen 5 caras. La cara anterior es convexa y lisa. En ella se aprecia un relieve casi transversal donde se inserta la articulación del tobillo. La cara posterior es ligeramente convexa y presenta una depresión poco profunda destinada al paso del tendón del músculo flexor largo del dedo gordo. La cara lateral está excavada en forma de canal, constituyendo la escotadura perineal. La cara medial está prolongada inferiormente por medio de una apófisis voluminosa y aplanada, transversalmente denominada maléolo medial. La cara inferior es una superficie articular cuadrilátera, cóncava de anterior a posterior y más ancha lateral que medialmente. Peroné. Es un hueso largo y delgado situado en la parte lateral de la pierna. Se articula superiormente con la tibia y el astrálago. Cuerpo del peroné. Es prismático triangular. Posee 3 caras y 3 bordes. La cara lateral es convexa superiormente y se halla deprimida a modo de canal longitudinal en su parte media. La cara medial está dividida en 2 segmentos muy alargados por una cresta longitudinal denominada borde interóseo en el cual se fija la membrana interósea de la pierna. La cara posterior superiormente es estrecha, mientras que en el resto de su superficie es más ancha, y en el cuarto inferior del hueso se vuelve medial y se sitúa en el mismo plano que la cara medial. El borde anterior es delgado y cortante y presenta continuidad con el borde anterior del maléolo lateral. El borde interóseo se halla muy marcado en su parte media y se adelgaza hacia los extremos del hueso. Por último, el borde posterior es romo superiormente y prominente en sus 2 tercios inferiores. Extremo superior del peroné. También denominado cabeza del peroné, se trata de una dilatación cónica de base superior, cuyo vértice truncado presenta continuidad con el cuerpo hueso por medio de una parte estrecha denominada cuello del peroné. La cara superior presenta una superficie articular que articula con la cara articular para el peroné de la tibia. Lateral y superiormente a esa cara articular se eleva una eminencia rugosa denominada vértice de la cabeza del peroné. Extremo inferior del peroné. Recibe el nombre de maléolo lateral y es alargado de superior a inferior y aplanado transversalmente. Es más alargado que el maléolo medial y desciende más que este. Esqueleto del pie. El pie se compone, al igual que la mano, de 3 grupos de huesos: el tarso, el metatarso y las falanges. Tarso.
Es un macizo óseo que ocupa la mitad posterior del pie. Está formado por 7 huesos cortos dispuestos en 2 filas, una anterior y otra posterior. La fila posterior está compuesta por 2 huesos, el astrágalo o tales y el calcáneo. La fila anterior está compuesta por 5 huesos, cuboides, navicular o escafoides, y los 3 huesos cuneiformes. El astrálago y el calcáneo se hallan superpuestos. Los 5 huesos de la segunda fila, por el contrario, están yustapuestos. En consecuencia, el tarso es más estrecho posterior que anteriormente, aun cuando los huesos de la fila posterior sean más voluminosos que los otros. Los 7 huesos del tarso se articulan de manera que forman una bóveda cóncava inferiormente, sobre la que reposa todo el peso del cuerpo. Astrágalo. Es un hueso corto, aplanado de superior a inferior y alargado de anterior a posterior. Forma el vértice de la bóveda tarsiana y se articula posteriormente con los huesos de la pierna, inferiormente con el calcáneo y anteriormente con el hueso navicular. Calcáneo. Es el más voluminoso de los huesos del tarso. Está situado inferiormente al astrágalo, en la parte posterior e inferior del pie. Forma la eminencia del talón. Es alargado de anterior a posterior y aplanado transversalmente. Hueso cuboides. Está situado anteriormente al calcáneo, en la parte lateral del pie. Presenta la forma de un prisma triangular. Hueso navicular. Suele llamarse escafoides del tarso, es un hueso corto cuya forma se ha comparado a la de una pequeña barca. Está situado en el lado medial del pie, anteriormente al astrálago, medialmente al hueso cuboides, y posteriormente a los huesos cuneiformes. Es aplanado de anterior a posterior y alargado de medial a lateral. Huesos cuneiformes. Son 3 y están situados anteriormente al hueso navicular y se articulan entre sí. Se denominan medial, intermedio y lateral en razón de su posición. Presentan la forma de una cuña, con base plantar en el hueso cuneiforme medial y base dorsal en los otros 2. Metatarso. Está formado por 5 huesos largos denominados huesos metatarsianos. Se articulan posteriormente con los huesos de la segunda fila del tarso y anteriormente con las falanges, proximals de los dedos. Se denominan primero, segundo, tercero, cuarto y quinto huesos metatarsianos considerándolos de medial a lateral. Presentan un cuerpo prismático triangular, un extremo posterior o base que presenta forma de cuña y un extremo anterior o cabeza que está aplanado transversalmente. El primer metatarsiano es el más corto y grueso y el segundo es el más largo. Falanges. Son semejantes a las de los dedos de la mano por lo que hace a su disposición, forma y desarrollo. Sin embargo, son diferentes por sus dimensiones, más reducidas, a excepción de las faltes del dedo gordo del pie que son más voluminosas. Huesos sesamoideos del pie. Se encuentran siempre en la cara plantar. Existen 2 huesos sesamoideos constantes que se sitúan en la cara plantar de la articulación metatarsofalángica en relación con las depresiones que hemos señalado en la cara plantar de la cabeza del primer hueso metatarsiano. Estos 2 huesos son ovalados y alargados de anterior a posterior. Artrología del miembro inferior. Los huesos del miembro inferior están unidos entre sí por la articulación de la cadera, la articulación de la rodilla, las articulaciones tibioperoneas, la articulación talocrural o del tobillo, y las articulaciones del pie. Articulación coxofemoral o articulación de la cadera. Es una articulación diartrosis del tipo enartrosis. Es una articulación esferoide que une el fémur al hueso coxal. Las superficies que articulan son la cabeza del fémur y el acetábulo del hueso coxal agrandado por un fibrocartílago llamado rodete acetabular, ambas descritos anteriormente. El rodete acetabular es un fibrocartílago situado en el perímetro del acetábulo. Presenta la forma de un prisma triangular en forma de anillo. Llena la escotadura iliopúbica e iliosquiática, pero pasa como un puente superior a la escotadura acetabular, transformándola en un orificio denominado agujero isquiopubiano. Se denomina ligamento transverso del acetábulo a la parte del rodete acetabular que se extiende desde un extremo a otro de la escotadura acetabular.
La cabeza del fémur quedaría retenida mecánicamente dentro de la cavidad del acetábulo si el rodete no se dejara distender fácilmente debido a su flexibilidad y elasticidad. Por consiguiente, la función del rodete acetabular es aumentar la profundidad y extensión del acetábulo al mismo tiempo que uniformizar el borde irregular de esta cavidad. Estas superficies articulares se mantienen en contacto por medio de una cápsula articular, por ligamentos que la refuerzan iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral, y por un ligamento independiente de la cápsula articular llamado ligamento de la cabeza del fémur. La función de la cadera es orientar el miembro inferior en todas las direcciones del espacio, para lo cual posee 3 ejes y 6 grados de libertad. Un eje transversal situado en el plano frontal alrededor del cual se ejecutan los movimientos de flexo-extensión. Un eje antero-posterior, en el plano sagital, que pasa por el centro de la articulación y alrededor del cual se efectúan los movimientos de abducción y aducción. Y un eje vertical que se confunde con el eje longitudinal del miembro inferior. Cuando la cadera está en la posición de alineamiento, este eje permite los movimientos S de rotación externa y rotación interna. La articulación coxofemoral tiene menos amplitud de movimientos que la articulación del hombro, compensada esta por el raquis lumbar, pero en cambio es mucho más estable, resultando ser la articulación más difícil de luxar de todo el cuerpo. Estas características propias de la cadera están condicionadas por las funciones de soporte de peso y de locomoción. Movimientos. Flexión es el movimiento que produce el contacto de la cara anterior del muslo con el tronco. La amplitud activa de la flexión no es tan amplia como la pasiva. Cuando la rodilla está extendida, la flexión no supera los 90, mientras que cuando la rodilla está flexionada, la flexión de cadera sobrepasa los 120. En lo que respecta a la flexión pasiva, su amplitud supera siempre los 120. De estar la rodilla flexionada, la amplitud supera los 140 y el muslo contacta casi totalmente con el tórax. Extensión. Dirige el miembro inferior por detrás del plano frontal. La amplitud de la extensión es mucho menor que la flexión, estando limitada por la tensión del ligamento iliofemoral. La extensión activa es de menor amplitud que la pasiva. Cuando la rodilla está extendida, tiene una amplitud de 20, amplitud mayor que cuando la rodilla está flexionada. La extensión pasiva no es más que de 20 en el paso hacia adelante y alcanza los 30 cuando el miembro inferior se sitúa muy hacia atrás. Abducción. Dirige el miembro inferior hacia afuera y lo aleja del plano de simetría del cuerpo. En la práctica, la abducción de una cadera se acompaña por una abducción idéntica de la otra cadera. Esto ocurre a partir de los 30. Cuando se completa el movimiento de abducción, el ángulo formado por los dos miembros inferiores alcanza los 90. La simetría reaparece, por lo que D puede deducir que la máxima amplitud de una cadera es de 45. La abducción está limitada por el impacto del cuello del fémur con la ceja cotiloidea. Mediante ejercicio y entrenamiento es posible aumentar la máxima amplitud de abducción hasta alcanzar los 120, la cual es aducción activa, es decir, si apoyo. En cuanto a la abducción pasiva, los individuos que se entrenan pueden alcanzar los 180 de abducción frontal. Aducción. Lleva el miembro inferior hacia adentro y lo aproxima al plano de simetría del cuerpo. Dado que en la posición de referencia ambos miembros inferiores están en contacto, no existe movimiento de aducción pura. Sin embargo, existen movimientos de aducción relativa que parten de un movimiento de abducción. También existen movimientos de aducción combinados con flexión o con extensión de cadera. Por último, existen movimientos de aducción de una cadera combinados con abducción de la otra cadera. En todos los movimientos de aducción combinada, la amplitud máxima es de 30. Rotación longitudinal. Se realizan alrededor del eje mecánico del miembro inferior. En esta condición, la rotación externa es el movimiento que dirige la punta del pie hacia afuera, mientras que la rotación interna dirige la punta del pie hacia adentro. Cuando la rodilla está totalmente extendida, no existe ningún movimiento de rotación en la misma. La amplitud máxima de la rotación interna es de 30 a 40, y la amplitud máxima de la rotación externa es de 60. Circunducción es la combinación simultánea de movimientos elementales efectuados alrededor de 3 ejes. Cuando la circunducción alcanza su mayor amplitud, el eje del miembro inferior describe en el espacio un cono,
cuyo vértice resulta ser el centro de la articulación coxofemoral, el cono de circunducción. La trayectoria descrita por la porción distal del miembro inferior no es un círculo, sino una curva sinuosa que recorre distintos sectores del espacio determinados por la intersección de los tres planos de referencia: plano sagital, en el que se realizan los movimientos de flexo-extensión; plano frontal, en el que se ejecutan los movimientos de aducción-abducción; y plano horizontal. Articulación de la rodilla. Es un ginglimo o tróclea que une el fémur a la tibia y a la rótula. Las superficies articulares son el extremo inferior del fémur, el extremo superior de la tibia, los meniscos articulares y la rótula. Es una articulación de artrosis del tipo troclear. Extremo superior del fémur. Presenta anteriormente la cara rotuliana y posteriormente las superficies condíleas, separadas de las vertientes de la polea de la cara rotuliana por las ranuras condilotrocleares. La superficie articular del fémur está revestida por una capa de cartílago delgado. Extremo superior de la tibia. Opone las caras articulares superiores de la tibia a las superficies condíleas del fémur. Meniscos articulares. Logran la concordancia entre la tibia y el fémur. Se dividen en lateral y medial y cada uno de ellos constituye una lámina prismática triangular curvada en forma de media luna. Ambos difieren entre sí por su forma y por sus inserciones tibiales. Rótula. Se halla en contacto con la cara rotuliana del fémur por medio de una superficie articular que ocupa los 3/4 superiores de su cara posterior, que está recubierta por una gruesa capa de cartílago. Esta superficie articular presenta una cresta vertical roma en relación con la garganta de la polea de la cara rotuliana, y dos caras colaterales cóncavas que se oponen a las vertientes de dicha polea. Estas superficies articulares se mantienen en contacto mediante una cápsula articular y por ligamentos: ligamentos anteriores, ligamento colateral tibial, ligamento colateral peroneo, ligamentos posteriores, el ligamento adiposo, ligamentos laterales de la rodilla, ligamentos cruzados. La articulación de la rodilla anatómicamente es una sola, pero funcionalmente comprende dos articulaciones: la femorotibial y la femoropatelar. Es una articulación que posee solo 2 grados de libertad: flexo-extensión, que permite aproximar o alejar, en mayor o menor medida, el extremo del miembro a su raíz, o regular la distancia del cuerpo con respecto al suelo. De manera accesoria posee un 2 grados de libertad: la rotación sobre el eje longitudinal de la pierna, solo cuando la rodilla está flexionada. Desde el punto de vista mecánico, la rodilla posee 2 imperativos contradictorios: poseer una gran estabilidad en extensión máxima, posición en la que la rodilla hace esfuerzos importantes debido al peso del cuerpo y a la longitud de los brazos de palanca, y adquirir una gran movilidad a partir de cierto ángulo de flexión, movilidad necesaria en la carrera y para la orientación óptima del pie en relación a las irregularidades del terreno. En flexión, posición de inestabilidad, la rodilla está expuesta al máximo a lesiones ligamentosas y meniscales. En extensión es más vulnerable a las fracturas articulares y a las rupturas ligamentosas. La flexoextensión de la rodilla está condicionada por el eje transversal en el plano sagital. La rotación se ejecuta alrededor del eje longitudinal con la rodilla en flexión. Cuando la rodilla está en máxima extensión es imposible la rotación. Extensión se define como el movimiento que aleja la cara posterior de la pierna de la cara posterior del muslo. A decir verdad, no existe una extensión absoluta, ya que la posición de referencia está en máximo estado de alargamiento. La máxima amplitud de la extensión pasiva es de 5 a 10 grados. Hiperextensión. La máxima amplitud de la extensión activa sobrepasa por poco la posición de referencia. La extensión previa de la cadera prepara la extensión de la rodilla. La extensión relativa es el movimiento que completa la extensión de la rodilla a partir de cualquier posición de flexión. Se trata del movimiento que se efectúa durante la marcha. Flexión, movimiento que aproxima la cara posterior de la pierna a la cara posterior del muslo. La flexión absoluta parte de la posición de referencia y la flexión relativa de cualquier posición de flexión. La flexión de la rodilla varía según la posición de la cadera. La máxima amplitud de la flexión activa es de centésimo cuadragésimo si la cadera está previamente flexionada. Con la cadera extendida es posible sobrepasar los centésimo vigésimo de flexión de rodilla.
La flexión pasiva alcanza una amplitud de centésimo sexagésimo y permite que el talón contacte con la nalga. Rotación axial de la rodilla, solo se da con la rodilla flexionada. Para FIC la rotación externa es de cuadragésimo y dirige la punta del pie hacia afuera e interviene también en el movimiento de abducción del pie, y la rotación interna es de trigésimo dirigiendo la punta del pie hacia adentro e interviene en gran parte en el movimiento de aducción del pie. La rotación pasiva es ligeramente más amplia que la activa. Por último, existe una rotación automática relacionada inevitable e involuntariamente con la flexoextensión teniendo lugar en los últimos grados de extensión o al inicio de la flexión. Las articulaciones tibioperoneas o peroneas tibiales, superior e inferior. Peronoetibial superior. Es una articulación artodía que pone en contacto dos superficies planas que une la cabeza del peroné al extremo superior de la tibia. Las superficies que articulan son la cara articular del peroné de la tibia y la cara articular de la cabeza del peroné, ambas recubiertas por una delgada capa de cartílago. Estas superficies se mantienen unidas por una cápsula fibrosa y dos ligamentos. Ligamentos de la cabeza del peroné anterior y posterior y por el ligamento interóseo que se inserta en el borde externo de la tibia y en la cara interna del peroné. Esta articulación solo puede realizar movimientos de deslizamiento de escasa extensión. Peroneotibial inferior, une los extremos inferiores de los dos huesos de la pierna. Es una articulación sin desmosis por la ausencia de superficies cartilaginosas. Las superficies que articulan son la superficie articular de la tibia y la superficie articular del peroné. Ambas se mantienen unidas por tres ligamentos tibioperoneos denominados interóseo, anterior y posterior. Esta articulación puede efectuar pequeños movimientos transversales que separan o aproximan el maléolo lateral de la tibia. Estos movimientos están relacionados con la articulación del tobillo. La articulación del tobillo, talocrural o tibiotarsiano. Es la articulación distal del miembro inferior. Es una articulación de artrosis del tipo troclear. Posee 2 grados de libertad y condiciona los movimientos de la pierna en relación al pie en el plano sagital. Es indispensable para la marcha. En apoyo monopodal soporta la totalidad del peso del cuerpo. Esta articulación en conjunto con la de la rotación axial de la rodilla permite las mismas funciones que una articulación de 6 grados de libertad orientando la bóveda plantar en todas las direcciones para que sea adapte a los accidentes del terreno. Las superficies articulares de esta articulación son la superficie articular tibioperonea, la superficie astragalina. Superficie articular tibioperonea, los extremos inferiores de los huesos de la pierna, sólidamente unidos por la sindesmosis tibioperonea, forman una mortaja alargada transversalmente en la cual penetra el cuerpo del astrágalo. Superficie astragalina. El astrágalo opone 3 caras articulares propias a la mortaja tibioperonea. Ambas superficies se mantienen unidas por medio de una cápsula articular y fuertes ligamentos laterales y medials. Ligamento colateral lateral y colateral medial o ligamento deltoideo, ligamento peroneoatragalocalcaneo, ligamento anterior y posterior, ligamentos lateral interno y lateral externo. Los 3 ejes principales se interrumpen aproximadamente en el retropié. El eje transversal en el plano frontal condiciona los movimientos de flexo-extensión del pie. El eje longitudinal de la pierna condiciona los movimientos de aducción-abducción del pie. Y el eje longitudinal del pie permite mirar a la planta del pie ya sea directamente hacia abajo, hacia afuera o hacia adentro, condiciona los movimientos de pronación y supinación del pie. Flexo-extensión. La planta del pie es perpendicular al eje de la pierna. A partir de esta posición la flexión del tobillo se define como el movimiento que aproxima el dorso del pie a la cara anterior de la pierna, flexión dorsal o dorsiflexión. La extensión aleja al dorso del pie de la cara anterior de la pierna, flexión plantar. La extensión es mucho mayor que la flexión. La amplitud máxima de la flexión es de 20 a 30 y la de la extensión es de 30 a 50. Estos movimientos se encuentran limitados por varios factores, óseos, capsulo-ligamentosos y musculares. Articulaciones del pie. Son numerosas y complejas. Unen los huesos del tarso entre sí además de conectarlos con los del metatarso. Se las denomina
articulación calcáneo-astragalina o subastragalina, articulación mediotarsiana o de Chopard, articulación tarsometatarsiana o de Lisfranc, las articulaciones escafocuboidea y escafocuneales, las metatarsofalángicas y las interfalángicas del pie. Estas articulaciones tienen una doble función. En primer lugar, orientan el pie con respecto a los otros dos ejes para que el pie se pueda orientar correctamente, con respecto al suelo, sea cual sea la posición de la pierna y la inclinación del terreno. Y en segundo lugar, modificar tanto la forma como la curva de la bóveda plantar para que el pie se pueda adaptar a las desigualdades del terreno y además crea un sistema de amortigüe dando al paso elasticidad y flexibilidad. En el eje vertical del pie se pueden realizar movimientos de aducción y abducción. Aducción cuando la punta del pie se dirige hacia adentro, hacia el plano de simetría del cuerpo. Y abducción cuando la punta del pie se dirige hacia afuera y se aleja del plano de simetría. La amplitud de estos movimientos es de 35 a 45. Sin embargo, en rotación externa de la pierna, rodilla flexionada o rotación a partir de la cadera, rodilla extendida, pueden alcanzar los 90. En el eje longitudinal la planta del pie puede girar hacia adentro, movimiento de supinación, o hacia afuera, denominándose pronación. La amplitud de la supinación es 52 y de la pronación de 25 a 30. La aducción se acompaña necesariamente de una supinación y de una ligera extensión. Se trata del movimiento de inversión. La abducción se acompaña de la pronación y de flexión. Se trata del movimiento de eversión. Articulación subastragalina. Pertenece al género de las articulaciones artrodia, según Capandi. El astrágalo se articula por su cara inferior con la cara superior del calcáneo y se encuentran unidos por una cápsula articular y 3 ligamentos, ligamento astrágalo calcáneo lateral, medial e interóseo. Hueso astrágalo es un hueso singular desde 3 puntos de vista. Primero, se localiza en el punto más prominente de la parte posterior del tarso. Es el hueso que distribuye el peso del cuerpo y las fuerzas ejercidas sobre el conjunto del pie. Además, no tiene ninguna inserción muscular. Los músculos pasan alrededor de él formando un puente, lo que le da el nombre de hueso enjaulado. Y por último, está completamente cubierto por superficies articulares e inserciones ligamentosas, lo que puede valerle el nombre de hueso relevo. Este hueso se nutre únicamente por vasos que llegan de las inserciones ligamentosas. Articulación mediotarsiana. Está formada por 2 articulaciones. La articulación astrágalo-escafoidea, entre los huesos astrágalo y escafoides, y la calcáneo-cuboidea, entre los huesos calcáneo o del talón y el cuboides. Articulación tarsometatarsiana. La articulación de Lisfranc es el punto donde se unen los huesos metatarsianos, huesos largos que conducen a los dedos de los pies, y los huesos tarsianos, huesos en el arco. El ligamento de Lisfranc es una banda resistente de tejido que une 2 de estos huesos. Este es importante para mantener una adecuada alineación y resistencia de esta articulación. Bóveda plantar. Es un conjunto arquitectónico asociando elementos osteoarticulares, ligamentosos y musculares del pie. Desempeña un papel amortiguador indispensable para la flexibilidad de la marcha. Está sujeta por 3 arcos y 3 puntos de apoyo, por lo que puede compararse con un triángulo equilátero. Estos puntos de apoyo están incluidos en la zona de contacto con el suelo o huella plantar. Corresponden a la cabeza del primer metatarsiano, a la cabeza del quinto metatarsiano y a las tuberosidades posteriores del calcáneo. Los arcos de la bóveda plantar son: arco anterior o transverso, es el más corto y bajo. Se localiza entre los 2 puntos de apoyo anteriores, cabezas del primer y quinto metatarsiano. Incluye la cabeza de los 5 metatarsianos. Arco externo, su longitud y altura son intermedias. Se localiza entre el quinto metatarsiano y las tuberosidades posteriores del calcáneo. Incluye 3 piezas óseas, el quinto metatarsiano, el hueso cuboides y el calcáneo. Arco interno, es el más largo y alto. Se localiza entre las tuberosidades posteriores del calcáneo y la cabeza del primer metatarsiano. Incluye 5 piezas óseas, primer metatarsiano, la primera cuña, el escafoides, el astrágalo y el calcáneo. Distribución de las cargas y puntos de apoyo de la planta del pie.
Hueso calcáneo. Soporta el 50% del peso corporal. Anterointerno. Se localiza en el primer metatarsiano y soporta el 30% del peso corporal. Anteroexterno. Se localiza en el quinto metatarsiano y soporta el 20% del peso corporal. Miología del miembro inferior. Los músculos del miembro inferior se dividen en 4 grupos: músculos de la pelvis, músculos del muso, músculos de la pierna y músculos del pie. Músculos de la pelvis. Los músculos de la pelvis se extienden desde la pelvis hasta el fémur. Todos estos ocupan la región glútea, con excepción del músculo iliopsoas, que está situado en la región anterior del muslo. Músculo iliopsoas. Formado por 2 músculos que se unen en las proximidades de su inserción femoral, el músculo psoas mayor y el músculo ilíaco. Psoas mayor, de cuerpo muscular voluminoso, largo y fusiforme, situado a lo largo de la columna vertebral. Se inserta sobre la 12ª vértebra torácica, sobre la cara lateral de las 5 vértebras lumbares y por medio de lengüetas musculares sobre la cara anterior, de la apófisis costales de las vértebras lumbares. Ilíaco, es ancho, grueso y en forma de abanico, ocupa la fosa ilíaca. Se inserta en la mayor parte de la fosa ilíaca, excepto en su parte anteroinferior, y en todo el contorno de la fosa ilíaca. Se halla en parte cubierto por el músculo psoas mayor y forma con este un profundo surco por el cual discurre el nervio femoral. Acción: flexiona el muslo sobre la pelvis y le imprime un movimiento de rotación lateral. Cuando toma su punto fijo en el fémur, flexiona la columna vertebral y la pelvis e imprime al tronco un movimiento de rotación que desplaza su cara anterior al lado opuesto. Músculos de la región glútea. Plano profundo. Músculo glúteo menor es un músculo grueso, aplanado y triangular, situado sobre la cara inferior de la cara glútea del ilion y la cara superior de la articulación de la cadera. Se extiende desde la cara glútea del ilion hasta el trocánter mayor. Se inserta próximamente en la fosa ilíaca y distalmente en el trocánter mayor. Inervado por nervio glúteo superior. Acción: es abductor del muslo. La rotación aislada de sus fascículos anteriores produce la rotación medial del muslo, la de los fascículos posteriores produce la rotación lateral. Cuando toma por punto fijo el fémur, extiende la pelvis y la inclina hacia su lado. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl